Mi cuñada Carmen se levantó de la mesa, me señaló con el dedo tembloroso y gritó delante de toda la familia: «No hay lugar para ti en esta mesa, Miguel. Nunca lo hubo». El silencio fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo mientras 20 pares de ojos me miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Era la cena de cumpleaños de mi suegra en el restaurante más elegante de Polanco, y acababa de ser humillado públicamente como si fuera un perro callejero. La voz de Carmen cortó el aire como un cuchillo. «Desde que te casaste con nuestra Alejandra, solo has traído problemas a esta familia. Eres un mantenido, un fracasado que vive de nuestro dinero». Mi esposa, sentada a mi lado, bajó la cabeza sin defenderme. Ni una palabra, ni un gesto. Era como si hubiera desaparecido del mundo. Don Roberto, mi suegro, asintió con la cabeza mientras cortaba su carne. «Carmen tiene razón, muchacho. Has tenido suficientes oportunidades». Su voz era fría, calculada. «Tal vez sea hora de que busques tu propio camino, lejos de nosotros». Me levanté lentamente, sintiendo cómo la humillación me quemaba las mejillas. Las conversaciones de las otras mesas habían cesado. Todos nos miraban. «Está bien», murmuré. «Me voy». Pero lo que ninguno de ellos sabía era que esa noche había llegado preparado para algo muy diferente. Caminé hacia la salida con la dignidad que me quedaba, escuchando los susurros a mis espaldas. «¡Qué vergüenza!», decía alguien. «Siempre supe que no era de nuestra clase», agregaba otra voz. Cada palabra era una puñalada, pero seguí caminando. Tenía que llegar al baño antes de que me vieran quebrarme. Una vez encerrado en el baño, saqué mi teléfono con manos temblorosas. Marqué el número que había memorizado esa misma tarde. «Licenciado Hernández, soy Miguel Ramírez. Sí, es hora. Active todo ahora mismo». Muir, si esta historia te está sorprendiendo, no olvides seguirla hasta el final porque lo que viene te va a impactar. Regresé a la mesa justo cuando el mesero se acercaba nervioso al grupo. «Disculpen, señores, pero necesito hablar con ustedes sobre un problema con la reservación». Don Roberto lo miró con molestia. «¿Qué problema? Todo está perfecto». El mesero tragó saliva. «Verán, la tarjeta con la que se hizo la reservación y el depósito ha sido cancelada por el banco. Necesitamos otro método de pago inmediatamente o tendremos que pedirles que se retiren». Carmen se puso roja de la indignación. «Eso es imposible. La reservación está a nombre de la familia Mendoza. Somos clientes VIP de este lugar». «Lo siento mucho, señora», respondió el mesero, «pero según nuestros registros, la reservación y el pago anticipado de 8,000 pesos fueron realizados por el señor Miguel Ramírez». Señaló directamente hacia mí. «Y su tarjeta acaba de ser bloqueada». El silencio volvió a apoderarse de la mesa, pero esta vez era diferente. Esta vez era yo quien tenía el control. Don Roberto me miró con los ojos entrecerrados. «¿Qué significa esto, muchacho?». Sonreí por primera vez en toda la noche. «Significa, don Roberto, que durante los últimos 6 meses he estado pagando todas las cenas familiares, todas las celebraciones, todos los caprichos de esta familia, y acabo de cancelar mi tarjeta». Alejandra finalmente levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «Miguel, ¿qué estás haciendo? Lo que debí hacer hace mucho tiempo, amor. Defender mi dignidad». Saqué una carpeta de mi chaqueta. ¿Saben qué más he estado haciendo estos meses? Documentando cada gasto, cada humillación, cada momento en que me trataron como basura, mientras yo pagaba las cuentas. Carmen comenzó a ponerse pálida. Eso no es cierto, ¿no? Abrí la carpeta y mostré los recibos. «Aquí está el comprobante de la cena del mes pasado en las alcobas, 4,200 pesos. La celebración del Día del Padre en el club de golf, 6,800 pesos. El spa day de las señoras la semana pasada, 3,500 pesos. Mi voz se hacía más fuerte con cada cifra. Todo pagado por el mantenido fracasado. Lo que descubrí después cambió todo lo que creía saber sobre esta familia. Fue entonces cuando apareció don Arturo, el abuelo de Alejandra, caminando lentamente hacia nuestra mesa. A sus 85 años, seguía siendo imponente. Toda la familia lo respetaba, pero esa noche traía una expresión que nunca había visto en él. «Buenas noches, familia», dijo con voz grave, arrastrando una silla para sentarse junto a mí. «Miguel, hijo, creo que es hora de que todos sepan la verdad». Don Roberto se tensó inmediatamente. «Papá, no es necesario que...». «Silencio». La voz del anciano resonó por todo el restaurante. «Durante meses he estado observando cómo tratan a este joven, y estoy harto». Se dirigió directamente a Carmen.
¿Sabes quién me ha estado cuidando todos estos meses mientras tú y tu hermano estaban ocupados gastando mi dinero en sus caprichos? Carmen tartamudeó. No entiendo. Miguel viene a visitarme cada semana. Me lleva al médico, se asegura de que tome mis medicinas, me acompaña cuando me siento solo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas del anciano. Mientras ustedes esperaban que me muriera para heredar, él me daba cariño sin pedir nada a cambio. La bomba que estaba a punto de estallar haría que todo lo anterior pareciera un juego de niño. Don Arturo sacó un sobre amarillo de su saco. Por eso ayer fui al notario y cambié mi testamento. Los 80 millones de pesos que pensaban heredar ahora tienen un nuevo dueño. El sobre cayó sobre la mesa como una declaración de guerra. Don Roberto se quedó helado. Carmen comenzó a hiperventilar. Alejandra me miró como si fuera la primera vez que me veía. Miguel, continuó don Arturo, no solo heredarás mi fortuna, también heredarás las 3 empresas, las propiedades de Guadalajara y la casa principal de Cuernavaca. Hizo una pausa dramática. Lo único que les dejo a mis otros nietos es una lección. El respeto no se compra, se gana. Si pensabas que la historia terminaba aquí, te equivocas completamente, porque lo que sucedió después fue todavía más impactante. Carmen se levantó tambaleando, con la cara desencajada. Eso no puede ser legal. Nosotros somos familia de sangre. La sangre no significa nada sin amor y respeto, respondió el anciano con firmeza. Miguel me demostró que la familia verdadera se elige. Don Roberto trató de mantener la compostura, pero su voz temblaba. Papá, por favor, reconsidéralo. Miguel ¿Es solo qué? Lo interrumpí, parándome lentamente. ¿Un fracasado? ¿Un mantenido? Mi voz se había vuelto acero puro, porque resulta que este fracasado acaba de heredar todo por lo que ustedes han estado compitiendo toda su vida. El mesero regresó nerviosamente. Señores, necesitamos resolver el tema del pago. Saqué una tarjeta dorada de mi cartera, una que nunca habían visto antes. Cárguelo todo a esta y agregue una propina del 30% para compensar las molestias. Alejandra me tomó del brazo con desesperación. Miguel, por favor, podemos arreglar esto. Soy tu esposa. Te amo. La miré con una mezcla de tristeza y decepción. Alejandra, tuviste la oportunidad de defenderme hace una hora. Elegiste quedarte callada mientras tu familia me humillaba. Mi voz se quebró ligeramente. El amor no es solo palabras, es acción. Y tus acciones me dijeron todo lo que necesitaba saber. Pero lo que nadie sabía era que don Arturo tenía una última sorpresa guardada, y esta cambiaría las reglas del juego para siempre. El anciano se puso de pie con dificultad y me puso la mano en el hombro. Miguel, hay algo más que necesitas saber. La empresa familiar no está solo en mi nombre. Sonrió con malicia. Desde hace 6 meses, tú eres socio mayoritario sin saberlo. Mi mundo se detuvo. ¿Qué? Cada peso que gastaste en esta familia, cada humillación que soportaste, yo lo documenté. Y mientras ellos creían que estabas viviendo de su dinero, yo estaba transfiriendo acciones de la empresa a tu nombre, como compensación. Se dirigió a la mesa familiar. Miguel no era su mantenido, era su jefe sin saberlo. Don Roberto se agarró el pecho. Carmen se desplomó en su silla. Alejandra me miraba con la boca abierta. La fábrica de textiles, la cadena de restaurantes, las importaciones, todo está ahora bajo tu control. Miguel, don Arturo habló lo suficientemente fuerte para que las mesas cercanas escucharan. Y mañana por la mañana, todos ustedes tendrán nuevos jefes en sus trabajos o tendrán que buscar empleo en otra parte. La venganza que había planeado don Arturo durante meses era perfecta, calculada, devastadora. Me dirigí hacia la salida, con don Arturo caminando lentamente a mi lado. La familia se quedó sentada en shock absoluto, rodeada de platos sin terminar y sueños rotos. ¿Por qué? Le pregunté al anciano cuando llegamos a la entrada. ¿Por qué hiciste todo esto por mí? Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. Porque en 60 años de matrimonio, mi esposa siempre me decía que el verdadero carácter de un hombre se ve en cómo trata a los que no pueden darle nada a cambio. Tú cuidaste de un viejo sin esperar recompensa. Ellos solo me veían como una cuenta bancaria con patas. Subimos al auto que nos esperaba afuera. Mientras el chofer arrancaba, pude ver a través del vidrio tintado cómo Carmen corría hacia la entrada del restaurante, gritando mi nombre. Don Roberto hablaba desesperadamente por teléfono.
Alejandra lloraba en brazos de su madre. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó don Arturo. Solo de una cosa, respondí, mirando mi reflejo en la ventana. De haber tardado tanto en darme cuenta de mi propio valor. El anciano sonrió. Nunca es tarde para comenzar de nuevo, Miguel. Y créeme, esto es solo el principio. Y lo que descubrí esa noche fue solo el inicio de la traición más dolorosa de mi vida. Porque cuando llegué a casa, encontré algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi matrimonio y sobre las verdaderas razones por las que me habían aceptado en esa familia desde el principio. Al abrir la puerta de mi casa en la Roma Norte, encontré las luces encendidas. Extraño, porque Alejandra se había quedado en el restaurante con su familia. Escuché voces en la sala. Una era la de mi esposa, la otra era la de un hombre que conocía muy bien, Rodrigo, mi mejor amigo desde la universidad, el mismo que había sido mi padrino de bodas. Me quedé helado en el pasillo, escuchando fragmentos de conversación que me perforaron el alma como balas. «Ya no aguanto más, Rodrigo», decía Alejandra con voz sollozante. «Vivir esta mentira me está matando». «Lo sé, mi amor», respondió él con esa voz que creía conocer. «Pero solo faltan 2 meses para que el divorcio esté listo. Y ahora con la herencia del abuelo». Mi mundo se desplomó. No solo era una traición, era una conspiración calculada. Saqué mi teléfono y comencé a grabar, aunque mis manos temblaban tanto que apenas podía mantenerlo quieto. Necesitaba pruebas de lo que estaba escuchando. «¿Crees que sospecha algo?», preguntó Rodrigo. Alejandra se rió con amargura. «Miguel es demasiado noble para su propio bien. Nunca imaginaría que me casé con él, solo porque papá me prometió 20 millones si lo mantenía contento hasta que el abuelo muriera». Las palabras me golpearon como un martillo en el pecho. 20 millones. Mi matrimonio había sido una transacción comercial desde el primer día. Pero ahora todo cambió, continuó mi esposa. Si Miguel realmente heredó todo, necesitamos ajustar el plan. Tal vez podamos sacarle más dinero antes del divorcio. O tal vez, dijo Rodrigo con una sonrisa que pude escuchar en su voz, podemos deshacernos de él de una vez por todas. El silencio que siguió fue aterrador. Podía escuchar mi propio corazón latiendo como un tambor de guerra. Si esta historia te está partiendo el corazón, tanto como a mí me está partiendo recordarla, espera a escuchar lo que viene, porque la traición apenas estaba comenzando. Decidí entrar como si no hubiera escuchado nada. «Hola, mi amor», dije con la voz más normal que pude fingir. «¿Cómo llegaste tan rápido?». Alejandra saltó del sofá como si hubiera visto un fantasma. Rodrigo se puso de pie lentamente, con esa sonrisa falsa que ahora reconocía por lo que realmente era. «Miguel, qué sorpresa», dijo Rodrigo, extendiéndome la mano como si fuéramos los mejores amigos del mundo. «Alejandra me contó lo que pasó en la cena. Vine a consolarte». Estreché su mano, sintiendo la repulsión recorriendo mi cuerpo. «Qué buen amigo eres, Rodrigo. Siempre has estado ahí cuando te necesito». «Así son los verdaderos amigos», respondió, sin saber que sus palabras se estaban grabando en mi teléfono, oculto en el bolsillo de mi chaqueta. Alejandra se acercó y me abrazó, pero ahora su contacto me quemaba la piel. «Mi amor, siento mucho lo que pasó. Mi familia se comportó horriblemente contigo». «No te preocupes», mentí, acariciando su cabello como había hecho 1000 veces antes. Al final, todo salió mejor de lo que esperaba. Rodrigo se aclaró la garganta. «Bueno, los dejo para que hablen. Alejandra, ¿recuerda lo que conversamos sobre el asunto que me comentaste?» Después de que se fuera, me senté junto a mi esposa en el sofá donde acababa de planear mi destrucción. «Cuéntame, ¿de qué asunto hablaba Rodrigo?». Alejandra evitó mi mirada. «Nada importante, solo preocupaciones sobre el futuro». «Ah, el futuro». Me recosté en el sofá, fingiendo relajación. «Hablando de eso, tengo que contarte algo más sobre lo que pasó hoy». Sus ojos se iluminaron con lo que ahora reconocía como codicia pura. «¿Qué cosa?». «Don Arturo no me dijo todo en el restaurante. Mañana tengo que ir a firmar más documentos. Aparentemente, la herencia es mucho mayor de lo que pensábamos». La mentira salió de mi boca con una facilidad que me sorprendió. «Estamos hablando de más de 150 millones de pesos». Alejandra se puso pálida. «¿150 millones? Y eso sin contar las propiedades internacionales». Continué tejiendo mi trampa. «Hay un penthouse en Miami, una casa en Cancún y participaciones en 3 hoteles de lujo». Mi esposa se levantó de un salto. «Miguel,
necesito llamar a mi mamá. Esto es, esto es increíble. La vi correr hacia la cocina para hablar por teléfono y supe exactamente a quién iba a llamar primero. No sería a su madre. Lo que no sabía era que yo también tenía planes para esa noche y que la trampa que acababa de tender era solo el primer movimiento de mi propia venganza. Subí a nuestro dormitorio y abrí la caja fuerte que Alejandra creía que no sabía que existía. Durante meses había notado pequeños faltantes de dinero en mis cuentas, documentos movidos del lugar, conversaciones telefónicas cortadas cuando yo entraba a una habitación. Había contratado discretamente a un investigador privado 3 semanas atrás. El sobre Manila que saqué de la caja fuerte contenía fotografías que me partieron el alma, pero me dieron la fuerza que necesitaba. Rodrigo y Alejandra entrando juntos a un hotel, los dos besándose en el estacionamiento de un centro comercial. Una foto fechada 2 semanas después de nuestra boda. Pero las fotografías no eran lo peor. Lo peor eran los documentos. El investigador había descubierto que el plan era mucho más elaborado de lo que había imaginado. Don Roberto había contactado a Alejandra cuando yo apenas tenía 6 meses cortejándola, ofreciéndole una suma específica por casarse conmigo y mantenerme alejado de don Arturo. Aparentemente, habían notado la cercanía especial que el anciano sentía hacia mí y temían que eso afectara su herencia. La ironía era deliciosa y dolorosa al mismo tiempo. Mientras ellos conspiraban para alejarme del abuelo, él estaba planeando dejarme todo precisamente porque veía a través de sus mentiras. Pero había más, mucho más. El último documento del sobre era una copia de una póliza de seguro de vida que desconocía por completo. Una póliza por 50 millones de pesos con Alejandra como única beneficiaria, tomada a mi nombre hace 6 meses. La firma era claramente falsificada. Mi propia esposa había estado planeando matarme. El teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de texto de Rodrigo a las 11:47 p.m. Ya le dijiste lo de los 150 millones. Perfecto. Mañana ejecutamos la fase 2. Esta vez no puede salir mal. Si piensas que ya habías escuchado lo peor de esta historia, te aseguro que lo que viene después te va a dejar sin palabras. Bajé lentamente las escaleras, con el sobre en una mano y mi teléfono grabando en la otra. Alejandra estaba en la cocina, hablando en voz baja por teléfono. Sí, papá, 150 millones, más las propiedades. No, no sospecha nada. Rodrigo dice que todo está listo para mañana por la noche. Me acerqué sigilosamente hasta quedar justo detrás de ella. ¿Con quién hablas, mi amor?, pregunté con voz suave. Alejandra gritó y el teléfono se le cayó al suelo. Su cara era un poema de terror y culpabilidad. Miguel, me asustaste. Era mi mamá. Me agaché y recogí el teléfono. La pantalla mostraba una llamada activa con papá durante los últimos 20 minutos. ¡Qué raro!, dije, mirándola directamente a los ojos. Dijiste que era tu mamá, pero aquí dice que hablabas con tu papá. Alejandra tartamudeó. Es que primero llamé a mamá y después papá me quitó el teléfono. Alejandra, dije su nombre lentamente, saboreando cada sílaba. ¿Hay algo que quieras contarme? Sus ojos se llenaron de lágrimas que ahora sabía que eran completamente falsas. No, mi amor. ¿Por qué habría algo que contarte? Puse el sobre Manila sobre la mesa de la cocina. El sonido sordo del papel contra la madera resonó como un disparo en el silencio. Porque, dije, abriendo lentamente el sobre, creo que es hora de que seamos completamente honestos el uno con el otro. La primera fotografía que saqué mostraba a Alejandra y Rodrigo besándose apasionadamente en el vestíbulo de un hotel. La fecha en la esquina inferior decía 15 de agosto 2023. Exactamente 3 semanas después de nuestra luna de miel. Alejandra se desplomó en la silla de la cocina como si le hubieran cortado los hilos que la mantenían de pie. Miguel, puedo explicártelo. ¿Puedes explicarme esto también? Saqué la segunda fotografía, donde ella y Rodrigo salían juntos de la oficina de un abogado especializado en divorcio. O tal vez esto. La tercera foto los mostraba comprando anillos en una joyería exclusiva de Polanco. Miguel, por favor. Su voz se había vuelto un susurro desesperado. No he terminado. Continué con calma sobrenatural. Saqué el documento del seguro de vida. ¿Puedes explicarme por qué hay una póliza de seguro a mi nombre por 50 millones de pesos que jamás firmé? El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandra miraba los documentos como si fueran serpientes venenosas.
O tal vez puedes explicarme por qué Rodrigo acaba de enviarme este mensaje por error. Le mostré el teléfono con el texto que había llegado 5 minutos antes. Confirmado para mañana. El accidente en la carretera a Toluca debe parecer natural, sin testigos. Pero lo que ninguno de los dos sabíamos era que alguien más había estado escuchando toda la conversación desde afuera, y esa persona estaba a punto de cambiar completamente el rumbo de la venganza. La puerta trasera de la cocina se abrió lentamente, y apareció don Arturo caminando con dificultad, apoyándose en su bastón. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y determinación que nunca había visto antes. «Buenas noches», dijo con voz grave. «Espero no interrumpir nada importante». Alejandra se puso de pie de un salto, con la cara descompuesta. «Don Arturo, ¿qué hace aquí tan tarde?». El anciano sonrió con amargura. «Vine a hablar con mi nieto político sobre algunos detalles de la herencia, pero me parece que llegué en el momento perfecto». Se acercó lentamente a la mesa y echó un vistazo a las fotografías esparcidas. «Vaya, vaya, qué interesante documentación. Abuelo», intenté explicar. «Puedo explicártelo todo». «No hay nada que explicar, Miguel». Su voz se había vuelto acero puro. Lo escuché todo desde afuera. Cada palabra, cada plan asqueroso. Se dirigió directamente a Alejandra. ¿50 millones por matarlo? ¿Esa era tu cotización para asesinar a tu esposo? Alejandra comenzó a llorar descontroladamente. «Don Arturo, por favor, usted no entiende». «Entiendo perfectamente». El anciano golpeó el suelo con su bastón. «Entiendo que vendiste tu alma por dinero. Entiendo que convertiste tu matrimonio en una estafa. Y entiendo que estabas planeando convertirte en viuda muy joven». Se volvió hacia mí. «Miguel, hay algo más que necesitas saber sobre tu herencia». Mi corazón se detuvo. «¿Qué cosa?». Don Arturo sonrió con malicia pura. «No es real». El mundo se desplomó a mi alrededor. ¿Cómo que no es real? La herencia, las empresas, todo lo que dije en el restaurante. Era una mentira elaborada para desenmascarar a esta familia de víboras. Sus ojos brillaron con satisfacción. Quería ver hasta dónde eran capaces de llegar por dinero. Alejandra dejó de llorar abruptamente. «¿Qué está diciendo?». «Que todo fue una actuación, querida nieta». El anciano se acercó a ella lentamente. «Que no hay 80 millones, ni empresas, ni propiedades. Todo fue un montaje para que mostraran su verdadera naturaleza». Me senté lentamente en una silla, procesando la información. «Entonces, ¿nada de lo que dijiste era cierto?». «Bueno». Don Arturo hizo una pausa dramática. «No todo era mentira. Y lo que me dijo después cambiaría mi vida para siempre, porque resultó que la verdadera herencia era algo que ninguno de nosotros había imaginado». El anciano caminó hacia la ventana y miró hacia la calle oscura. «Miguel, durante estos meses que has estado cuidándome, he estado haciendo algunas investigaciones sobre tu pasado». «¿Mi pasado?». «Tu verdadero pasado». Se volvió hacia mí con una sonrisa extraña. «¿Nunca te preguntaste por qué tus padres murieron en ese accidente cuando eras tan pequeño? ¿Por qué quedaste huérfano sin familia conocida?». Mi sangre se heló. «Don Arturo, ¿de qué está hablando?». «Hablo de que tus padres, Miguel Ramírez Sánchez y María Elena Vázquez, no murieron en un accidente». Su voz se volvió un susurro. «Fueron asesinados por orden de mi hijo Roberto». El silencio en la cocina era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj en la sala. Alejandra me miraba con la boca abierta. Yo no podía respirar. ¿Qué está diciendo?». Don Arturo sacó una carpeta vieja de su chaqueta. «Tu padre era el verdadero heredero de la fortuna familiar. Miguel era mi hijo mayor, fruto de mi primer matrimonio. Roberto es solo mi hijastro». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. «Eso es imposible. Tu padre tenía derecho legal a todo. Las empresas, las propiedades, el dinero. Pero Roberto y su madre orquestaron su muerte cuando tú tenías apenas 5 años». El anciano extendió la carpeta hacia mí. «Aquí están las pruebas que he estado recopilando durante 20 años». Abrí la carpeta con manos temblorosas. La primera página era un certificado de nacimiento. Mi certificado de nacimiento real. No decía Miguel Ramírez como había creído toda mi vida. Decía Miguel Mendoza Vázquez. «Eres mi nieto de sangre, Miguel. El verdadero heredero de todo lo que Roberto y su familia han estado disfrutando durante décadas». Alejandra se puso de pie tambaleándose. «Esto no puede ser cierto». «Oh, es muy cierto, querida». Don Arturo la miró con desprecio. «Y hay más, mucho más». La segunda página de la carpeta era un reporte forense del accidente de mis padres.
o lo que siempre había creído que era un accidente. Las conclusiones eran devastadoras. Evidencia de sabotaje en el sistema de frenos, indicios de homicidio premeditado. ¿Por qué? Mi voz se quebró completamente. ¿Por qué me está diciendo esto ahora? Porque don Arturo se acercó y me puso la mano en el hombro. Es hora de que recuperes lo que siempre fue tuyo. Y porque después de ver cómo esta familia te ha tratado, sé que eres el único que merece la verdad. Pero la verdad que estaba a punto de revelarme haría que todo lo anterior pareciera un simple juego de niños, porque la conspiración contra mi familia había sido mucho más profunda y siniestra de lo que jamás podría haber imaginado.